Ministerio de Salud y la Dirección de Infosalud. El día de hoy tenemos la telecapacitación cuyo tema es manejo del muñón y rehabilitación integral en el paciente amputado de miembro inferior. Para esta telecapacitación está con nosotros la doctora Nadia Yasmín Cabezas Gómez, quien es médico cirujano rehabilitador a cargo del Instituto Nacional de Rehabilitación, doctora Adriana Rebasa Flores, Amistad Perú-Japón del Ministerio de Salud, invitados por la Dirección de Infosalud. A todos los participantes, indicarles que vamos a compartir el chat de registro de asistencia y asimismo podrán hacer sus preguntas que serán absueltas una vez terminada la ponencia. Doctora Nadia, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Doctora Nadia, si pudiera subir un poquito más su audio para poderla escuchar un poquito más fuerte. Claro. Probando, ¿ahora se escucha mejor? Mm, ¿Más audio tendría? ¿Más volumen? Nosotros escuchamos muy bien en los equipos, licenciado. Nosotros escuchamos muy bien en los equipos, licenciada. Sí. Muchas gracias. Iniciamos esta ponencia agradeciendo su presencia y asistencia a esta teleconferencia, agradeciendo también a las personas que han impulsado el desarrollo de este tema y desde las diversas áreas o unidades orgánicas han podido contribuir en el desarrollo de esta actividad. Esta presentación está dirigida al personal de salud del primer nivel de atención, considerando que son parte importante de la rehabilitación de las personas que, por algún motivo o causa médica o no médica, han tenido que ser amputadas. Asimismo, el profesional de salud médico, cuando está en la consulta, va a atender a personas con una amputación. Va a atender también a las personas que ya son usuarias de prótesis. En estas circunstancias es que se presenta este tema. El paciente que vamos a tratar en esta ocasión es el paciente adulto, que tuvo o nació con todas sus extremidades con un funcionamiento adecuado, pero por alguna causa tuvo que acceder a una cirugía por amputación a nivel de miembro inferior. Estos son los temas que vamos a tratar esta tarde. La amputación de extremidades se refiere a la pérdida o extirpación parcial o total de los miembros, sea superiores o inferiores. Las causas más comunes que tenemos en miembros superiores es el trauma físico, mientras que en los miembros inferiores, como vemos, la primera causa es la enfermedad vascular, sea por una enfermedad periférica arterial o por diabetes mellitus. La segunda causa y más frecuente entre los 20 y 30 años de edad es trauma o traumatismo. Y un 0.8% se debe al cáncer, sobre todo en la segunda década de la vida. Tomar en cuenta entonces que tanto el antecedente de traumatismo como diabetes mellitus, enfermedad arterial, deben formar parte de los factores de riesgo que tenemos que tener a la mano cuando realicemos la anamnesis en cada persona que venga con una amputación. O en el caso de las personas diabéticas, si viene por diabetes, estar atentos que una de las futuras o próximas complicaciones podría ser una amputación. Otras causas son
infecciones, entre ellas la osteomielitis crónica y dolor. Veamos ahora el estudio realizado entre el 2002 y el 2007 aquí en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Encontramos que las personas atendidas por una amputación eran mayoritariamente del sexo masculino, de condición socioeconómica pobre, procedían en su mayoría de Lima, Callao, y en relación a las regiones, en primer lugar venían de la costa, exceptuando Lima y Callao. En segundo lugar, provenían de la sierra y en tercer lugar, de la selva. Las causas de amputación, en su mayoría, eran causas no traumáticas. De ellas, la primera causa es la angiopatía diabética. Entonces, la diabetes y el manejo de la diabetes es algo que tenemos que tener en cuenta y mejorar esa atención que estamos brindando. El 45.3% restante es de causa traumática y la extremidad más frecuentemente afectada es el miembro inferior. Por eso es que esta presentación va dirigida en esos puntos. Veamos entonces la causa médica. De todas las personas con diabetes, y en color verde observamos que el 97.6 tiene una condición de diabetes tipo 2, vemos que la mayoría son mujeres. Mientras que entre las causas no médicas aquí en el Perú, la primera causa es por accidentes de tránsito, siendo los varones los más afectados. Entre los lesionados por accidentes de tránsito por etapa de vida, quienes son los más afectados son los jóvenes y los adultos, es decir, las edades de 18 hasta los 59 años. Estamos hablando de una población económicamente activa, que ya tiene una conciencia de su imagen corporal y que por alguna causa, en este caso traumática, se les tuvo que extirpar parte de una extremidad. Si bien en el Perú estos accidentes de tránsito se deben principalmente a las motocicletas y motocar, en el otro lado vemos las causas traumáticas a nivel mundial. De la referencia que se tiene, se observa que son caídas, en primer lugar, sobrepasando el 35%. Cerca al 15% tenemos los accidentes de tránsito. Luego tenemos otras lesiones de transporte y por fuerzas mecánicas. Sin embargo, en la realidad, en la actualidad, hoy vemos que en los lugares donde hay guerras, Gaza, Ucrania, el número de amputaciones traumáticas ha aumentado considerablemente debido a guerras, debido a explosiones. Y aquí en Latinoamérica es posible que también esté aumentando la cantidad debido a inundaciones, aguaicos, que al haber deslizamientos de tierra en las viviendas que están en las márgenes de estos ríos o en los cauces, pueda sobrevenir que se caigan las paredes o caiga toda la estructura sobre las personas que la habitan y que no han podido salir de estas zonas, entonces están en un riesgo para una amputación. Pero no es solamente la amputación. Es decir, en la evaluación médica se determina que para salvarle la vida se requiere la amputación. Miren, para salvarle la vida. Existen complicaciones después de la cirugía de amputación y todo eso tenemos que tener en cuenta. ¿Cuáles son esas? El dolor de la zona operatoria, de ese miembro fantasma que perciben las personas que ahí es donde ubican el dolor, de hematomas, de infección, de necrosis tisular. Asimismo, que haya una contractura articular o una debilidad muscular y lo que ya mencionamos, sensación y o dolor de miembro fantasma.
todo esto nos lleva a que estas personas entren en una discapacidad. Teniendo en cuenta la ubicación de la amputación, miembro superior, miembro inferior, el tamaño de la parte del cuerpo extirpada, será un dedo, una falange, todo el pie, toda la mano, debajo del codo. La calidad de la intervención quirúrgica se realizó en un establecimiento de salud, fue una cirugía programada o fue una zona de guerra, por ejemplo. Las complicaciones postquirúrgicas y los problemas psicológicos de estas personas que pueden haber tenido antes o previamente a ingresar a la cirugía de amputación o que experimenten después. Entonces, ¿qué problemas o deficiencias encontramos en el cuerpo de estas personas que han recibido esta cirugía de amputación? Que están afectadas o comprometidas estructuras y funciones neuromusculoesqueléticas. El nervio se secciona, los vasos sanguíneos son seccionados, la piel, los músculos. La función cardiovascular, la función sensorial y el dolor. ¿Qué dificultades tienen estas personas en las actividades que van a realizar una vez que se produjo la amputación? La conciencia o aceptación de su nueva imagen corporal. Problemas psicológicos como el estrés, la ansiedad, la depresión y su capacidad para cuidarse a sí mismos y trasladarse. Por ejemplo, recuerden ustedes, si en alguna ocasión han tenido que usar un aparato de yeso por una fractura, por ejemplo, si es a nivel de miembro inferior, a nivel de pierna o una luxación en tobillo y han requerido un aparato de yeso, han tenido que, por un periodo de tiempo, recibir el apoyo de otra persona que les ayude en su autocuidado y en su traslado. Entonces, en estas personas que tienen una amputación en la extremidad inferior o en la extremidad superior, ¿cuáles van a ser sus limitaciones en sus actividades de vida diaria, como baño, vestido, alimentación, movilidad? Y podrán participar o tienen restricción. Van a tener una restricción. En cuanto a su movilidad, están en riesgo para el aumento de caídas. Dependen de que en el entorno en el cual se encuentran, la ciudad o el lugar esté adaptado, preparado para personas usuarias de sillas de ruedas o usuarias de muletas o usuarias de personas con prótesis, que haya rampas, que haya, si tienen el acceso a educación. Aquí en el Perú hemos visto que la amputación de miembros inferiores es más frecuente en las personas que están trabajando. ¿Cuál va a ser su condición ahora al retornar al trabajo? Reubicación laboral, podrán desempeñarse en lo mismo que venían haciendo antes de adquirir la amputación, o van a tener que requerir alguna adaptación en su centro laboral, o van a tener que cambiar de actividad. En cuanto a su vida social, si ingresa una persona usuaria de silla de ruedas a un restaurante y todos ubican una silla, entonces hay el espacio suficiente para que la persona pueda ingresar con su silla de ruedas y compartir en la mesa con todos los demás. Y en cuanto a sus derechos humanos, por la suma y la combinación de la deficiencia, la presencia de limitación en las actividades, más la restricción en la participación, estamos hablando de que es una causa de discapacidad. Por ello, el tema de hoy va a brindar alcances para el manejo del muñón desde el momento de completar la cirugía de la amputación hasta la colocación de la prótesis. Ya hemos definido lo que es una amputación. Empecemos ahora con los niveles de amputación para poderle colocar el nombre
completo al diagnóstico de amputación. Tenemos la hemipelvectomía, tenemos un nivel de amputación transfemoral, transtibial, parcial del pie. Ahora, si es a nivel de articulación, nos fijamos en el esquema, en las estructuras del lado izquierdo, donde tenemos el desarticulado de cadera, desarticulado de rodilla, desarticulación del tobillo, y también es posible tener amputaciones a nivel de los dedos del pie. Aquí en el Perú, en el estudio mencionado, también se encontró que el nivel de amputación en miembro inferior era más frecuente por arriba de rodilla. Veamos entonces los componentes anatómicos del muñón. Como toda parte del cuerpo, tiene piel, por lo tanto debemos evaluar la piel. Tiene músculo, tenemos que evaluar ese músculo en cuanto a su fuerza, trofismo, tono. También tiene hueso, habrá exostosis, cómo este se reborde, los nervios y los vasos sanguíneos. En la imagen de la derecha vemos a una persona con amputación que está participando, es decir, que está realizando actividades al aire libre con otra persona. Es decir, una amputación, si bien cambia la vida, no es el fin tampoco de una vida, pero sí requiere que todo un equipo multidisciplinario lo esté acompañando. Y qué mejor que ese acompañamiento se pueda brindar desde el primer nivel de atención en lo que corresponde y con los recursos que tengamos. Para ello, en la historia clínica, el profesional médico debe considerar en la anamnesis el grado de instrucción de la persona que está atendiendo. ¿Cuál fue su ocupación antes de la amputación y después de la amputación? El motivo de consulta: ¿va a iniciar una rehabilitación integral? O de repente ya es una persona usuaria de prótesis y lo que requiere es un cambio de prótesis, por ejemplo. Por lo que ya vimos, tiene discapacidad. ¿Tiene el certificado de discapacidad? Y de la amputación tenemos que precisar el lugar y la fecha, el segmento amputado y cuál fue la causa. Asimismo, si ya es una tenemos que anotar o registrar signos y síntomas post-amputación, como es la sensación del miembro fantasma y dolor en el muñón. Sensación del miembro fantasma, del área extirpada, esa parte que ya no tengo, pero ahí tengo la sensación de dolor. Por eso es fantasma ese miembro. Y en relación al muñón, la parte o el segmento que le está causando el dolor. Una propuesta para su evaluación, tomando en cuenta el formato de la historia de aquí, del departamento, de uno de los departamentos del INR, es la evaluación del sistema cardiovascular y respiratorio. Es decir, tener en cuenta que no nos dirigimos exclusivamente al muñón. Recordemos que es un ser humano completo a quien estamos atendiendo. Entonces, hay que evaluar la parte cardiovascular, la parte respiratoria, el examen del miembro inferior sano, cuál es la postura de esta persona en posición sedente o sentada en posición bípeda, cómo realiza la marcha, independiente o qué productos de apoyo usa, como silla de ruedas, muletas, andadores, adaptados, propios. Y siempre, otra vez, recalquemos, si es diabética, evaluar el pie sano, evaluar la otra extremidad. En cuanto al muñón, anotemos cuál es su forma, cilíndrica, cónica, irregular, en qué postura se encuentra, el color de la piel, la ubicación de la cicatriz quirúrgica, si el muñón está edematoso o no, cómo está ese tejido celular subcutáneo,
la fuerza muscular y los bordes óseos. Asimismo, tenemos que evaluar también complicaciones propias del muñón. Por ejemplo, el dolor neuropático, la sensación del miembro fantasma o dolor en este miembro fantasma. Es decir, que ese miembro fantasma, uno puede tener la sensación de que ahí está, todavía tengo este segmento extirpado, pero también es posible que, aparte de sentir que uno lo tiene, que tenga dolor en esa zona. Y en cuanto al dolor en el muñón, que va a ser de tipo neuropático, este va a ser consecuencia que al momento de la cirugía también se seccionan nervios. Y es por eso la presencia de este tipo de dolor. Aquí vemos en la figura que estas sensaciones de dolor pueden ser tipo descarga eléctrica, puede ser que se encuentre en una posición anómala, una sensación de quemazón, un dolor tipo puñalada, una sensación de que tiene calambres. ¿Por qué es importante entonces realizar esta evaluación del muñón? Por lo que vemos aquí en el centro, para detectar complicaciones tempranas. Entonces, en el primer nivel, lo que vamos a hacer es detectar complicaciones tempranas, identificar factores de riesgo para prevenir que llegue hacia una amputación. Y si ya la tiene, que no tenga una nueva amputación o que vaya a ser intervenido por una infección de la herida quirúrgica, sea en el muñón o en otra zona. Por eso, aquí mencionamos tener en cuenta entre los factores de riesgo si estamos preguntando o indagando sobre una enfermedad arterial periférica. Si tiene una diabetes, el control de glicemia que estamos usando, sea con hemoglobina glicosilada, con u otras medidas de laboratorio, nutricionales que tengamos, pero esta persona tiene que estar controlada. En cuanto a los pies, usemos la escala de Wagner, que es de evaluación clínica. Y si tiene un Wagner 4 más, ya sabemos cuáles son las condiciones que tenemos que realizar. Si tiene una amputación previa, es un factor de riesgo y algo que nos debe dar la alerta de que no debiera esa persona tener más amputaciones en la medida en que nosotros podamos detectar y prevenir otras. Prevenir que vuelva a estar en esta situación. El tener presión alta también es un factor, sobre todo cuando hay un problema, el tener hipoproteinemia, una albúmina menor de 3.5, una comorbilidad, un problema renal también es importante tener como antecedente. Y además tener en cuenta las barreras para la cicatrización. ¿Por qué? Si bien la persona tiene indemnidad de su cuerpo, ese muñón tiene que cicatrizar para poder continuar con la siguiente fase después de la amputación. Porque después de la amputación tenemos que preparar ese muñón para que ingrese a una fase de protetización, sea con un pilón de yeso, con una prótesis, de acuerdo a ciertas características que va a evaluar el equipo multidisciplinario, que aquí en la institución está a cargo del Departamento de Investigación, Docencia y Rehabilitación Integral en amputados, quemados y trastornos posturales. ¿Cuáles son esas barreras para la cicatrización que debemos tener en cuenta si la persona fuma o es fumadora pasiva y la mala nutrición? Viene la persona a la consulta, ya hemos hecho su anamnesis, su evaluación, mientras hacemos la referencia o solicitemos una teleinterconsulta con el equipo médico y el equipo multidisciplinario a su cargo del Departamento de Amputados, Quemados y Trastornos Posturales, podemos brindarle ya algunas pautas o guías para pacientes disponibles en Internet, como se muestra en la fuente en esta diapositiva. Por ejemplo, en cuanto al cuidado de la piel, hacer los cambios en el vendaje del muñón. El lavado del muñón. Es importante tener
mantener limpia esa herida, cómo vamos a lavar esa herida, cómo vamos a hacer uso de esta toalla suave para secar el muñón. No se trata de friccionar con todas las fuerzas, ¿no? Se trata de dar pequeñas palmadas suaves para secarlo. Examinar la piel de ambas extremidades todos los días con buena luz y un espejo para ver toda la extremidad. Y si notar algún cambio el propio paciente, que comunique o avise o acuda al médico en el establecimiento de salud próximo a su domicilio. ¿Qué no debe hacer? De repente se nos hace muy difícil lo que tiene que hacer ya. ¿Qué no debe hacer entonces? Señor o señorita o señora, no retire las costras. No remoje su muñón en agua como si fuera una bañera. No aplique ninguna crema o loción a menos que esté recomendado por el equipo que realizó la cirugía o por el médico rehabilitador que lo haya visto en el hospital en que se realizó la amputación. Para reducir la hinchazón y darle forma al muñón, se tiene que realizar un vendaje. Alternativas, también hay calcetas de compresión con unos dispositivos para colocarlos. Esta técnica para hacer el vendaje va a ser descrita o ya fue descrita en otra presentación y también se está incorporando en uno de los temas de un curso que va a ampliar y detallar esa actividad del vendaje del muñón en pacientes amputados adultos de miembro inferior. En cuanto a los cuidados del muñón, como vemos, cómo hacer masaje en el muñón, una fricción profunda, cuáles son las posturas o actividades para desensibilizar progresivamente ese muñón y cómo hacer la técnica de tapping. Como vemos en la parte inferior, vemos que es necesario que este muñón tenga un vendaje, que no tiene que ser un vendaje tenso, ¿no? Hay indicaciones propias para este vendaje, para que pueda estar preparado para la fase de protetización. Y dependiendo de las condiciones y características geográficas del lugar donde esta persona vive, van a decidir también, el equipo multidisciplinario decide cuál será el tipo de prótesis. Algunas usarán pilón, otras usarán otro tipo de prótesis. Y luego, cómo hacer el mantenimiento de esta prótesis. Por lo tanto, en cuanto al manejo ante los cuidados del muñón, hay que tener en cuenta que hay que manejar el dolor, tanto el postquirúrgico como el dolor de miembro fantasma. Para el dolor de miembro fantasma, la Organización Mundial de la Salud ha autorizado el uso de amitriptilina 12.5 miligramos por día. También da un rango en el cual, máximo en el cual puede darse este fármaco. En cuanto a la movilidad, tenemos que asegurarnos, tal como nos muestra la foto, hay una persona con una amputación por debajo de rodilla y una persona a su lado que está evaluando, manipulando el muñón, y lo que le va a enseñar o que se tiene que ver en la movilidad es el traslado seguro de una superficie a otra. Por ejemplo, si ahorita estoy sentada en esta silla y la mesa es otra superficie, ¿cómo la persona va a poder pasar de esta superficie alta a una superficie como la silla? O a una superficie de igual nivel, silla a silla. O cómo pasar de la cama a la silla. El uso de silla de ruedas para evitar lesionarse las muñecas, para evitar lesionarse los dedos. La prevención de caídas. Es evidente que vamos a caer en algún momento, pero también cómo puede caer sin lesionarse, con la menor lesión posible. En cuanto al ejercicio, ¿por qué es importante que esta persona mantenga su peso para la talla que tiene?
Porque si subes de peso exagerado, si empieza uno a ganar más peso, esa prótesis va a tener que cambiarse o va a tener también que haber la distribución del peso se va a estar en un miembro inferior, en el miembro inferior sano. Va a haber mayor desgaste articular en las articulaciones no afectadas. Ahora, tenemos que ver también las actividades de vida diaria que realizamos. Baño, vestido, comida y prevenir contracturas musculares y rigideces. En cuanto al posicionamiento del muñón, vayamos a qué es lo que no debe hacer la persona. No debe colgar el muñón al lado o al borde de la cama. No debe sentarse en una silla de ruedas con el muñón doblado o colgado hacia abajo. No debe colocar una almohada debajo de la cadera o la rodilla cuando esté acostado boca arriba. No sentarse con las piernas cruzadas y no colocar una almohada entre los muslos cuando esté acostado. En ocasiones, algunas personas tienden a alejar el muñón de su cuerpo. ¿Cómo hacen? A través de la articulación distal, empiezan a alejar. No, es parte de su cuerpo. Entonces tenemos que estar atentos o recordar que la posición de este muñón es parte del cuidado del muñón y parte que contribuirá en la protetización de esta persona. Con ello, habiendo trabajado el muñón, habiendo identificado factores de riesgo, habiendo evaluado el miembro inferior sano, habiendo identificado que hay una persona con amputación, pueden hacer las consultas a través del sistema de telesalud al departamento de posturales de amputados llamados trastornos posturales en las condiciones en que ustedes se encuentren a sus pacientes. Y acá empezamos con cuáles son los objetivos de la rehabilitación en las personas con amputación. Lo que deseamos es recuperar la movilidad funcional en esta persona, lograr que esta persona sea lo más independientemente posible, incluyendo productos de apoyo o en su entorno, o adaptaciones en el entorno que le faciliten también esta independencia y que se reinserte socialmente, no solo en la familia, también en el trabajo, de corresponder, en la educación, en la comunidad. Este proceso de rehabilitación es realizado por un equipo que lidera el médico rehabilitador y es vital la presencia del fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo y trabajador o trabajadora social. Entonces, es todo un equipo que apoya para lograr el máximo funcionamiento de la persona con amputación. Aquí vemos cuáles son las fases desde el punto de vista médico para la rehabilitación de la persona con amputación. En el cuadro del extremo superior izquierdo vemos que hay 3 fases. Rehabilitación en la fase aguda, es decir, la parte previa a la cirugía, cuando es posible. ¿Qué trabajamos ahí? Trabajamos la parte respiratoria, trabajamos posturas, control del dolor. Después de la cirugía y antes del ingreso a un servicio de rehabilitación, estamos en la fase subaguda, que es la fase donde la persona está en su domicilio esperando ingresar a un servicio de rehabilitación, a una unidad productora de servicios de salud en de rehabilitación, pero que tiene cerca un establecimiento de salud, una IPRES, con médico, con psicólogo, con trabajadora social. Y ya hemos visto las preguntas que deben hacer en la anamnesis, qué podemos evaluar, ya, si tiene o no su certificado de discapacidad,
ya no tiene, tengo una psicóloga que puede ir apoyando, acompañando en esta adaptación o aceptación de esta imagen corporal, de este nuevo proyecto de vida, en este manejo del dolor, depresión, y de una trabajadora social, que también en las áreas que les corresponde pueden ir buscando eh, apoyar a la persona con amputación y a su familia. Finalmente, cuando accede al servicio de rehabilitación, ya estamos en la rehabilitación en fase crónica, que tiene una fase preprotésica y una fase protésica. Si bien el cuadro es la información que manejamos como equipo de salud, en la parte inferior se agradece al profesional que nos brindó, nos pudo compartir esta diapositiva. Se encuentra lo que en Europa se informa o se comunica al paciente en esta flecha, ¿no? Que hay antes de la cirugía un preoperatorio, que hay 2 semanas post cirugía que va a estar con vendajes que se cambian con el cuidado de la herida, que va a haber un periodo de 3 a 4 semanas después de la cirugía en que está en recuperación, de que viene un periodo de sanación o curación en el que va a empezar a iniciar a desplazarse con silla de ruedas. Ahora, de acuerdo a su condición previa o de acuerdo a lo que la persona pueda, su adaptación a la silla de ruedas, su condición física, puede pasar de silla de ruedas a andador. Finalmente a una fase de maduración o preprotésica, para luego pasar a una fase protésica, y después de que ya tiene la prótesis son controles que debe seguir para mantener la condición física, para mantener en condición su prótesis. Es decir, es una actividad continua de por vida. Ahora, todos estos periodos de tiempo descritos en esta escalera, que como les he dicho, este dibujo gráfico en la parte inferior se da en países que tienen en las zonas próximas a las residencias de las personas con amputaciones, tienen todo este equipo multidisciplinario completo, que no es la realidad necesariamente aquí en el país, pero podemos hacer algo, podemos iniciar en el cuidar la herida, en el manejo del muñón, que cuide sus controles de glucosa, que cuide su sobrepeso, cuidar la salud mental, una trabajadora social. Voy a contar en mi trabajo cuántos tiempos de descanso médico puedo tener si estoy laborando. Si no estoy laborando, ¿cuáles son los lugares a los que después de obtener la prótesis o de si soy usuario de silla de ruedas, qué otras actividades puedo realizar? Esos apoyos pueden darse desde un primer nivel. ¿Cuáles son los hitos aquí en la rehabilitación del paciente amputado? En el primero, tenemos que disminuir las reamputaciones, es decir, que vuelve a ingresar a una intervención quirúrgica. ¿Y por qué podría ingresar? Porque es necesario reconstruir ese muñón, porque de repente esta reconstrucción ha sido debido a un trauma grave, como vemos ahora en las guerras, las explosiones por dinamita, disparos. Si es una amputación en 2 tiempos. También en el segundo hito, reintervenciones por procesos infecciosos. Obviamente, si ha habido o hay una infección en esa cirugía y que requiere heridas, que requiere que se ingrese a sala de operaciones para limpieza de esa herida, las limpiezas quirúrgicas, va a tener que ingresar y eso retrasa el periodo retrasa el que la persona pueda iniciar su independencia funcional, sea mediante la protetización o usando otros productos de apoyo. La adaptación, el tercer punto, la adaptación protésica.
si hay una prescripción protésica, si hay el manejo adecuado del dolor. Obviamente, si hay dolor en el muñón, va a afectarse o va a retrasarse el, el uso de las prótesis, las intervenciones en rehabilitación para el tratamiento farmacológico del dolor neuropático, el programa de rehabilitación física, porque no es tan fácil inclusive como colocarse los lentes e iniciar el uso de la prótesis. Tiene que haber una preparación supervisada por cada uno de los integrantes de este equipo multidisciplinario, que va a tener en cuenta toda la condición de salud de cada persona con amputación. El cuarto hito o desenlace es el reintegro laboral. Finalmente, es la independencia en las actividades de la vida diaria. ¿Por qué es importante entonces este enfoque multidisciplinario? Este enfoque multidisciplinario tiene que ver en todo el enfoque del ser humano. Por ejemplo, cada ser humano tiene funciones cognitivas. La imagen corporal está afectada. Entonces, la intervención es la psicoterapia cognitivo-conductual a cargo del profesional en psicología. ¿Cómo soy ahora? ¿Qué es lo que tengo? ¿Y cuál será mi proyecto de vida? En cuanto al alivio del dolor, hay que evaluar ese dolor. Y eso puede darse tanto simultáneamente entre el manejo médico con el acompañamiento y el manejo por los licenciados de psicología. Acá tenemos la psicoterapia cognitivo-conductual. En cuanto al cuidado de la piel, la evaluación de la piel, la intervención es cuidar la piel, las heridas, y eso está a cargo no solamente del profesional médico o de los profesionales que están atendiendo al paciente, también es responsabilidad involucrar al mismo paciente y a su familia. En cuanto a las funciones cardiovasculares, tenemos la evaluación de los pulsos, la evaluación de la presión arterial, la evaluación del edema. ¿Qué intervenciones hacemos como equipo multidisciplinario? Ya a cargo del licenciado de tecnología médica en terapia física, ejercicios de flexibilidad articular, posturas para controlar el edema, vendaje rígido en caso corresponda, y el suministro de productos de terapia de compresión y capacitación para su uso. Es decir, la persona tiene que intervenir en su cuidado apenas le permita su condición de salud mental. En cuanto a las funciones motoras y movilidad, hay que evaluar la movilidad articular, también a cargo del licenciado de terapia física, y también lo evalúa y hace el seguimiento los profesionales médicos. Tenemos ejercicios de flexibilidad articular y los de estiramiento muscular. Tenemos también evaluaciones de las funciones musculares. Hay que fortalecer qué músculos, los de la extremidad indemne, los de las extremidades superiores, en el caso que estamos tocando ahora, los de la columna para mantener una postura o los del abdomen y relajar otros músculos. La evaluación del equilibrio. Con o sin prótesis tenemos que mantener, la persona tiene que mantener un equilibrio. Entonces, ese equilibrio hay que reeducarlo. La evaluación de la marcha. Si va a ser, evaluamos la marcha y si requiere los productos de apoyo o de ortesis, y capacitar a la persona en el entrenamiento, en el uso, mejor dicho, de estos productos de apoyo o ayudas. En la evaluación de la movilidad interviene tanto el médico como los licenciados de tecnología médica. En cuanto a suministrar los productos de ayudas técnicas en cuanto a la movilidad y a la capacitación para su uso y su mantenimiento. En cuanto al ejercicio y estado físico, ya hemos visto que estas personas necesitan estar en buenas condiciones físicas para optimizar el tiempo de uso de la prótesis y optimizar la condición de salud que tengan. Esta evaluación de la capacidad física, de capacidad de ejercicio y de entrenamiento físico a cargo tanto del
profesional médico como de licenciado de tecnología médica en terapia física. En cuanto a las actividades de vida diaria, aquí se incorpora el equipo, el profesional de tecnología médica en terapia ocupacional. Si usa algún producto de apoyo, usuario de silla de ruedas, usuario de andador, de muletas, también cuál es el cuidado que debe hacer, que debe tener para mantener en las mejores condiciones hasta que proceda o sea necesario el recambio de estos productos de apoyo. En cuanto a las interacciones y relaciones interpersonales, tenemos la evaluación de estas interacciones y relaciones, es decir, apoyarse. ¿Cómo podemos hacer es brindar este apoyo? Fomentando o tomando contacto de cuáles son los grupos de personas que tienen esta misma condición de salud. Para que vean y puedan, para que tomen conocimiento que hay personas que tienen la misma condición de salud y cuáles son los enfoques o los cambios en su vida que están presentando. Y pueda tener una referencia y no se sienta aislado. En cuanto a la educación y actividad laboral, orientación, formación y apoyo para la educación. Por ejemplo, la persona, hemos tocado a los adultos, pero puede haber niños también que por un accidente de tránsito pierdan una parte, tengan una amputación. Entonces hay que reforzar, hay que incluir en nuestra evaluación médica esta perspectiva de la evaluación educativa a través de modificación del entorno educativo, pero no lo hacemos solo. Contamos con el apoyo y la orientación de la licenciada en trabajo social. En cuanto a la evaluación laboral, la orientación, formación y apoyo para la actividad laboral y la modificación de corresponder de este entorno laboral. En cuanto a la vida social y comunitaria, porque no vivimos solos, ni vivimos en la familia, ni vivimos exclusivamente en nuestro centro de trabajo, vivimos en una comunidad. Tenemos que evaluar el grado de reinserción o de restricción en esta participación en la comunidad. Suministrar ayudas técnicas, sea para el deporte, sea para la recreación, capacitar en su uso, por ejemplo, un vóley en posición sentada, cuántos pueden jugar, podemos de repente jugar las personas que no tienen amputación con las personas con amputación en un entorno amical, no de competencia. Modificación del estilo de vida. Es evaluar los factores de riesgo relacionados con el estilo de vida. Aquí podemos intervenir todos los médicos, independientemente seamos generales o especialistas. Intervenir en la educación, asesoramiento y apoyo para una vida sana. Si se cuenta con un licenciado en nutrición, se incorpora al equipo. En cuanto al autocuidado, cada persona es responsable de cuidar su propio cuerpo. Vamos a asesorarla y apoyarla o educarla en el autocuidado de la afección de su salud y de su condición de salud. Y también brindar apoyo al cuidador y la familia. Recordemos, en el primer nivel la persona está saliendo de la intervención quirúrgica del hospital y está previa al ingreso a una unidad de servicios de salud en medicina y rehabilitación. Entonces, ahí hay un cuidador, alguien de la familia que está brindando el servicio a su familia de cuidarla, apoyarla en este periodo de adaptación. Y es válido que un cuidador también se canse, pero también un cuidador tiene que saber cómo brindar este apoyo. Entonces, hay que educar y dar apoyo al cuidador y a la familia. En la mayoría de los casos, quienes brindan este cuidado son los integrantes de la familia. Entonces, las orientaciones quedan a cargo de todo este equipo multidisciplinario. Sin embargo, además de la amputación, hay que ver afecciones secundarias relacionadas a esta amputación.
¿Cuál es esta evaluación? Es la evaluación de la salud mental, en cuyo manejo hay una parte de farmacología, como decidir si se le va a dar antidepresivos o no, de psicoterapias, entrenamiento con ejercicio físico y estrategias para manejar el estrés. ¿Qué es lo que vemos en esta salud mental? Depresión, ansiedad o sufrimiento emocional. Todo este trabajo está enfocado a decirle de que sí, hubo un cambio en su vida de casi 360 grados, pero hay alternativas en este mundo en que puede seguir siendo una persona integrante de este mundo completa, funcionando. No deja de ser ella misma para poder estar o vivir en la sociedad de hoy. El impacto psicológico en la amputación incluye el duelo, la ansiedad, depresión y la baja autoestima. Son retos en las parejas, en las familias. Está con que uno de los cónyuges o integrantes de la pareja adquiera una amputación. Entonces, hay una importancia de esta atención psicosocial para el paciente con amputación. ¿Cuáles van a ser las estrategias de afrontamiento que disponemos? El apoyo social, identificar grupos de apoyo en la comunidad o si no son en la comunidad, en la región o fuera, tenemos el uso de las tecnologías para poder acercar a las personas estando geográficamente distantes. El uso de terapia psicológica y la promoción de la reinserción social y laboral. Recordemos que, por lo menos aquí en el Perú, las personas que tienen una amputación en miembro inferior y están en edad de trabajar, se preocupan. ¿Y ahora cómo voy a producir? ¿Podré producir o trabajar igual que antes? ¿Tendré que acceder a una pensión, sí o no? Esas preguntas tienen que ser orientados a través, sea del médico y el médico a través de la trabajadora social. ¿Qué recursos tenemos disponibles para atender a las personas con amputación? Tenemos aquí las unidades productoras de servicios de salud en medicina de rehabilitación. Por lo menos hay una en cada región, si es que no hay más. Las asociaciones de pacientes amputados. Pueden no ser parte del sistema de salud, pero es bueno ya tener un listado de las asociaciones de pacientes amputados. ¿Qué instituciones proporcionan ayudas técnicas y prótesis? CIS, por ejemplo, ¿qué es lo que produce o puede brindar a las personas que tienen una amputación y que están en condiciones de recibirlo? Porque no se trata tampoco de que la prótesis tiene una amputación y se receta la prótesis porque sí, no. Hemos visto que es todo un proceso mental, un proceso físico y es un proceso también social. Y de ahí va a haber un grupo que va a finalizar en prótesis y otro grupo que va a finalizar en ser usuarios de silla de ruedas o muletas. Y también interviene un factor geográfico dado por el lugar donde vive esta persona. Y programas de apoyo social y económico. ¿Cuáles son las conclusiones del tema presentado hoy? Es importante mantener la forma del muñón después de la cirugía de amputación. Y es esencial que la persona con una amputación reciba formación para el uso de una prótesis. El manejo adecuado del muñón y del paciente con amputación en el primer nivel de atención es crucial para mejorar la calidad de vida de estas personas. Es decir, para los médicos del primer nivel, para el equipo de salud que está en el primer nivel, ustedes pueden hacer un cambio para mejorar la calidad de vida de estas personas. La evaluación regular del muñón, los cuidados del muñón, la rehabilitación y el apoyo psicosocial son esenciales para el éxito del tratamiento.
Es importante la colaboración entre un equipo multidisciplinario de profesionales de la salud para brindar una atención integral al paciente amputado. En esta parte, comentarles de que tienen un paciente amputado, han hecho las actividades que hemos mencionado hoy, quieren un refuerzo, una actividad, pueden hacerlo. Si ustedes deciden, le corresponde referencia, usan sistema de referencia. Les corresponde, necesito hacer una teleconsulta, teleinterconsulta al equipo médico, interconsulta va de médico a médico del departamento de amputados que hemos trastornos posturales del INR, lo pueden hacer por telesalud. Finalmente, los integrantes de esta unidad orgánica, de este departamento, están elaborando un curso, material para un curso para brindar mayor detalle de lo que hemos visto el día de hoy y más, para que puedan atenderlo. Esperamos que este curso se realice a partir del mes de octubre, noviembre, y va a estar disponible para todos los profesionales de salud, porque ese es el trabajo que hacemos todos como equipo de salud, un equipo multidisciplinario comprometido en que la persona acceda a un servicio de salud el que esté más próximo a su domicilio. Gracias por haberme escuchado. Si tienen alguna consulta, para orientarles. Muchas gracias, doctora Nadia Yasmín Cabezas, por esta excelente ponencia el día de hoy. Todos los participantes le agradecen y la saludan. Queremos anunciarles a los participantes que vamos a dar lectura a sus preguntas dejadas en nuestro Zoom de ponencia. A ver, vamos a leer las preguntas. Un segundo, doctora, para poderlo poner en plano mayor, para poder hacer las preguntas correspondientes. Ya, a ver. Una de las consultas indica, doctora, ¿cuál sería la recomendación en un paciente que ha perdido sus miembros inferiores recientemente, pero que se rehúsa a llevar una terapia o un tratamiento, como que ha caído también en depresión? ¿Qué tal? Creo que ya está dando él la pauta. Para que una persona pueda recibir un tratamiento, primero tiene que aceptarse. Entonces, ahí es el acompañamiento psicológico, definitivamente. Antes de iniciar, que es parte también del manejo de rehabilitación, ¿no? Correcto, entonces habría un acompañamiento también ahí del equipo completo para que él pueda, ¿no?, iniciar su tratamiento y rehabilitación. Sí, pero primero tiene que ser, o sea, ahorita es esencial que el psicólogo se acerque a esta persona, porque si la persona elige no hacer parte, no va a tener éxito. O sea, yo quiero que un niño vaya al colegio. Si no le informo de que va a ir al colegio, que esto es para aprender, no lo va a aceptar y no va a querer. Correcto, claro que sí, claro que sí. Bueno, en nuestra sala están dejándole las felicitaciones por esta exposición tan didáctica. Mil gracias, dice Belén, que nos están escribiendo también del Centro de Salud Nueva Villa. Saludos para todos ellos. Las preguntas, por favor, a los participantes, dejarlas en este chat de la ponencia para poderlas dar a conocer a la doctora en este momento. El tiempo, dice, el tiempo de rehabilitación, ¿hay un promedio en tiempo estimado? Para el tiempo se tiene que tener en cuenta que la condición previa de la persona. Si es una persona sedentaria, con sobrepeso, que por algún motivo tuvo esta amputación, su tiempo va a ser mayor porque hay que preparar esos músculos en una persona sedentaria, que es diferente a que un deportista de alto rendimiento tenga la amputación. De repente en la parte psicológica, pero desde el punto de vista motor le será más fácil al
al deportista calificado iniciar un tratamiento de rehabilitación en comparación a una persona sedentaria, obesa, que va a tener un tiempo más prolongado. Entonces, el tiempo va a estar determinado por la condición de salud previa a la amputación de cada persona. Gracias, doctora. Envían saludos del Centro de Salud Cabanillas. Otra pregunta dice, ¿cómo se podría inscribir a un paciente con amputaciones a este programa o implementarlo en la atención de un servicio de salud de primer nivel? Ya. Si lo que requieren es una orientación o ingreso, pueden hacerlo por la plataforma de telesalud, una teleinterconsulta de su establecimiento directamente al INR, para indicarles ahí, sí va a ver el médico que va a atender la teleinterconsulta, va a decidir ingresa, no ingresa, y le va a dar las pautas que puede recibir en mediante telesalud con los otros profesionales, si es que así lo decide el médico, o dice de frente que venga aquí al instituto. Eso es posible. Okay. En el caso, la amputación de ese miembro inferior ya haya tenido una rehabilitación y que no haya sido satisfactoria, ¿puede también intentarlo en el INR? Primero, recordemos siempre evaluar. Entonces, antes de hacer la referencia, es posible que hagan una teleinterconsulta y aquí el médico evalúa, revisa con la historia clínica ya y va a dar las pautas para poderle responder específicamente a ese paciente. Muchas gracias, doctora. ¿Cuál sería su recomendación final el día de hoy en esta ponencia importante? A ver, el día de hoy, invitarlos a ustedes a realizar un cambio desde el lugar donde se encuentren. A ustedes van a llegar personas sin amputación, pero con factores de riesgo como diabetes, enfermedad arterial. Ahí tenemos que intervenir y prevenir. Usen la escala de Wagner para cuidar esos pies diabéticos. Si es una persona que ya tuvo la amputación, recuerden que este cambio de 360 grados, el acompañamiento psicológico, el acompañamiento social, imagínense, de lo que están trabajando hoy día, nadie amanece con la decisión, hoy no voy a tener rodilla, ni pierna, ni pie. No, todos todos tenemos la idea de regresar a casa tal cual salimos, nuestras dos manos, nuestros dos pies. Entonces, hay un conflicto también social, un conflicto médico, un conflicto psicológico, y somos seres humanos. La vida cambia, pero nosotros podemos hacer que para estas personas brille de nuevo el sol cada mañana. Muchas gracias.